Corrupción y el caso de Nino Colman. ¿Qué es la corrupción? En un sentido práctico y como la mayoría de las personas entiende la corrupción, esta refiere al abuso o mal manejo del poder o funciones de un puesto, comúnmente en el gobierno y de las instituciones que de éste emanen, aunque no son casos aislados, porque bien las empresas o instituciones privadas también pueden realizar estos actos. Lo importante es tener presente dos cosas. Primero, la corrupción se ejecuta cuando se quiere obtener un beneficio de cualquier tipo en obra de intereses personales, y que en el camino para llegar a dicho objetivo ocurrirán efectos negativos en la sociedad. Contexto sociocultural. Lamentablemente, México como país lleva años arrastrando un fuerte historial de corrupción por parte de los altos mandos del Estado, y esta solo se ha extendido en los demás niveles de gobierno a lo largo de los años. Esta situación ha causado un alto impacto en la sociedad gracias a las consecuencias que ésta ha provocado, y tal es el impacto que en noción del ciudadano la corrupción es percibida como un ente de alto poder prácticamente imposible de combatir y por tanto de erradicar. Esto último ha provocado que los intentos por tratar de combatir a la corrupción por parte del propio gobierno o de la sociedad en general den pocos resultados, y como consecuencia el interés mismo por tratar de solucionar el problema se vea menguado, y esto da paso a que el fenómeno de la corrupción se propague sin obstáculo alguno. Hasta cierto punto no podemos culpar a la sociedad por esto, ya que muchos de nosotros priorizamos el esfuerzo de atender las necesidades básicas para vivir y mantener la subsistencia propia y de nuestra familia, según sea el caso, y como esto en consecuencia nos vemos empujados a adoptar y normalizar a la corrupción como parte de nuestra vida y nos expone a ser víctimas de esta en cualquier momento y en cualquier lugar. Vemos claramente un efecto dominó, donde de una situación emana otra, y esto es lo que provoca la conocida cultura de corrupción. Formas en que se da la corrupción. La corrupción se puede presenciar de muchas formas, y para el caso particular de México, nos apoyaremos de datos estadísticos traídos a nuestro conocer gracias a la organización World Justice Project, la cual a través de su programa de índice de Estado de Derecho, donde se valoran en una escala del 0 al 1 diversos aspectos que de acuerdo al concepto de la World Justice Project, se acerca a un país a la idea de un Estado de Derecho efectivo y libre de corrupción, y es este último aspecto en el cual nos vamos a concentrar. En México, los tópicos de corrupción que tienen más presencia a nivel nacional son corrupción a pequeña y gran escala, servidores públicos que incurren en actos de corrupción para beneficio personal, sobornos, nepotismo, corrupción en trámites administrativos, influencia de gente de alto poder o crimen organizado y corrupción en servidores públicos al servicio de la aplicación de normas y de los sistemas de aplicación de justicia. Con estos datos podemos proceder a realizar una correlación con esta situación y en el caso particular que hemos escogido. El caso Nino Colman. Nino Colman Hoyos, originario de Colombia y ciudadano mexicano por naturalización, en el año 2009 agentes de la Policía Ministerial del Distrito Federal acudieron al lugar del trabajo de Colman y fue violentamente detenido, y durante el traslado fue torturado física y emocionalmente a través de violencia extrema, con el fin de que se declarara culpable de supuestos crímenes de secuestro, además de que nunca se le informó al lugar al que sería trasladado, y el motivo de su detención. Su proceso de juicio se delata en todo momento por estar lleno de irregularidades, que solo llevaron a la injusta sentencia que hasta la actualidad el señor Colman tiene que pagar. Proceso legal contra Nino Colman. Nino fue puesto a disposición del Ministerio Público 6 horas después de su detención. Fue presentado por el titular en turno de dicho ministerio, aclarando que la orden de averiguación previa no provenía de este servidor público. Las pruebas que incriminarían a Nino por la participación en el delito de secuestro desde su origen ya podían presentar nulidad, pues se obtuvieron a través de redes privadas sin autorización judicial, hecho que se tradujo en la obtención de pruebas de manera inconstitucional. Las pruebas en cuestión marcaban una dirección IP donde se alojaban 2 correos electrónicos donde se negociaba el acuerdo entre Nino y los padres de la supuesta víctima para su devolución. Respecto a la defensa que recibió el imputado, cabe primero mencionar que se le asignó un total de 3 defensoras de oficio a lo largo del desarrollo del juicio. La primera defensora acordó con el juez de causa el cierre de la etapa de instrucción, ignorando completamente que aún quedaban pruebas fundamentales por desahogar. La segunda defensora no hizo valer el hecho sobre la inconstitucional de las pruebas que incriminaban a Colman, situación que también pasó inadvertida por el juez. Desde el momento de la detención, Colman hizo mención sobre su origen colombiano y su naturalización como ciudadano mexicano,
Sin embargo, tanto el MP como el juez de apelación no dieron el aviso correspondiente a las autoridades consulares en la embajada colombiana para hacer efecto de su derecho a la asistencia consular. La única participación que se le atribuye a Coleman en el delito fue la creación de 2 cuentas de correo electrónico para negociar con los padres de la víctima de secuestro. A esto el juez penal solicitó un informe a la empresa Microsoft México, a fin de investigar la fecha de creación y uso de estas cuentas, y los resultados arrojaron que dichas cuentas no existían. Dicho informe pasó inadvertido por las defensoras y el juez penal, lo que trajo como resultado la sentencia de 60 años de prisión por delito de secuestro con base a pruebas fabricadas y anticonstitucionales. La sentencia fue apelada por una tercera defensora, sin embargo, esto solo confirmó la sentencia. En contra de la sentencia de apelación se interpuso un amparo a favor de reabrir el caso en virtud de presentar más elementos probatorios que acrediten la inocencia del imputado. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal encontró que Nino Coleman fue víctima de la detención arbitraria, tortura, violaciones a derechos consulares, a la asistencia legal, la presunción de inocencia y al debido proceso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia del ministro Arturo Saldívar, le negó la oportunidad de recuperar su libertad por considerar que no se trataba de un caso relevante. Actualmente, Nino Coleman Hoyos Henao continúa injustamente privado de su libertad tras más de una década de injusticia e impunidad. Relación de la corrupción en el caso Coleman. Nino Coleman no fue sentenciado solo porque sí, pues existe todo un contexto político detrás de este caso. Durante el gobierno de Marcelo Ebrard y el mandato de Miguel Ángel Mancera Espinosa como Procurador de Justicia del Distrito Federal, se implementó una agresiva política de fabricación de culpables en la Ciudad de México. Esto debido a que en el año 2008 uno de los principales líderes de la política en combate al secuestro, el empresario Alejandro Martí, padre de una víctima de este delito, criticó fuertemente a las autoridades, declarando que si no podían resolver el problema, era mejor que renunciaran, y ante esto el jefe de gobierno en ese entonces respondió bajo palabra que iba a resolver el problema, así le costara su puesto. Es entonces que así, el gobierno del Distrito Federal tomó como prioridad el combate al secuestro, creando el FAS, una policía antisecuestro, y asimismo se invirtió económicamente en elementos policiales para dicha labor. Lamentablemente, esta iniciativa por una causa noble se convirtió en un incentivo de fabricación de culpables y de uso de la tortura como método de investigación, de la cual, así como muchas otras personas, Nino Coleman fue víctima. De mi parte sería todo. Gracias por su atención.